también para referirme en torno a este asunto que se nos somete a consideración, señalando que es un asunto complejo y primero suscribo esto que ha señalado la magistrada Mónica Soto en torno a que si ha habido dilación en este asunto, en ningún momento ha sido de esta sala superior de este tribunal, es decir, el asunto se ha presentado hace unas cuantas horas aquí. La magistrada ponente pues ha hecho un esfuerzo importante para podernos tener un proyecto y pues ahora sí que de madrugada hemos venido analizando y resolviendo este asunto para hoy poder pues a unas cuantas horas de la jornada del próximo domingo de participación pues poder tener una resolución. Dicho esto, yo quisiera primero destacar dos cosas. Una, la importancia que este asunto reviste y que nos hace ver cómo en una ciudad como es esta capital, la Ciudad de México, pues no perder de vista la importancia de la interculturalidad y de que existen en este territorio como uno más de los múltiples en los cuales nuestros antepasados edificaron aquí la cultura de esta nación, pues existen un grupo importante de pueblos y comunidades indígenas que, al igual que los pueblos de Chiapas, Oaxaca, del norte del país, de otras latitudes del sur del país, están protegidos y deben de tener esa protección reforzada que nos establece el artículo 2 de nuestra Constitución, cuando en su fracción tercera pues establece precisamente la obligación que tienen todas las autoridades para proteger y permitir que dichas comunidades y pueblos originarios elijan de acuerdo a sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a sus autoridades y pues permitir que para ese ejercicio se permita que tanto mujeres como hombres indígenas disfruten y ejerzan su derecho a votar y ser votados en condiciones de igualdad, así como acceder a desempeñar cargos públicos y obviamente tutelando sus tradiciones originarias. En ese sentido, yo también desafortunadamente me aparto de este proyecto, no sin antes señalar que se han escuchado a las dos partes en este conflicto. Las dos han alegado derechos importantes y como cualquier tribunal pues nos corresponde ponderar entre unos derechos y otros. Y a mi modo de ver, la resolución de este asunto exige analizar todo el contexto en el que se emitió la convocatoria que hoy fue el objeto de impugnación y que es el acto de autoridad que nos corresponde revisar de la Sala Ciudad de México, y que básicamente tiene que ver, pues ya se decía, con la convocatoria para la Comisión de Participación Comunitaria 2020 y la consulta de presupuesto participativo 2020-2021, y la finalidad de la misma, cuya aprobación de presupuesto participativo y elección de los integrantes de de las comisiones. Lo primero, a mi modo de ver, es que debemos de analizar es si los pueblos y barrios fueron tomados en cuenta, los barrios, los 48 barrios que ya se hablaba aquí, y si fueron tomados en consideración antes de que se emitiera la referida convocatoria, toda vez que desde mi perspectiva la implementación de la figura de participación ciudadana mencionada tiene un impacto directo e inmediato en los procesos de toma de decisiones de las autoridades tradicionales y en el ejercicio de recursos destinados a los programas sociales, como a continuación explico. Como primer punto, creo que es necesario señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diversos precedentes, y así también este propio tribunal, nos hemos pronunciado en el sentido de que el derecho a la consulta previa
de los pueblos y comunidades indígenas, dentro de los que se encuentran los pueblos y barrios originales, es un presupuesto indispensable para la adopción de medidas que puedan afectar o incidir en el ámbito de los derechos de las propias comunidades y sus integrantes. En efecto, el máximo tribunal de este país, al resolver la acción de inconstitucionalidad 151-2017, consideró que la omisión de consulta previa a los pueblos y comunidades indígenas puede verse afectadas directamente por un acto legislativo cuando produce su invalidez. En similar sentido, por ejemplo, los casos de pueblos indígenas Quichegua de Sarayuca contra el Ecuador, Caliña versus Locono de Surinam, y pueblos, por ejemplo, como Saramaca versus Surinam, entre otros, la Corte Interamericana de Justicia ha considerado en esencia que debe garantizarse la participación efectiva de los integrantes de los pueblos indígenas y tribales en los planes de desarrollo o inversión dentro de su territorio, así como que el Estado tiene el deber de consultarles activamente según sus costumbres y tradiciones. En ese sentido, esta Sala Superior, creo que no podemos omitir que en la jurisprudencia 37-2015 hemos señalado, bajo el rubro consulta previa a comunidades indígenas, debe realizarse por autoridades administrativas electorales de cualquier orden de gobierno cuando emitan actos susceptibles de afectar sus derechos. Y en ese sentido, creo que las autoridades tienen el deber de consultar a las comunidades interesadas mediante mecanismos eficaces que garanticen su conocimiento y por conducto de sus instituciones representativas cada vez que pretendan emitir alguna medida susceptible de afectarles. Ahora bien, desde mi punto de vista, esta obligación debe llevar a cabo una consulta previa a los pueblos y barrios originarios resulta aplicable en el caso de la Ciudad de México, toda vez que se trata de la implementación de figuras de participación ciudadana o democracia directa que intervienen en esos procesos deliberativos y en la toma de sus decisiones comunitarias, además de que tienen atribuciones para cumplir encomiendas que se deleguen por las asambleas de ciudadanos. Insisto, se trata de 48 grupos, comunidades que se tienen que hacer valer sus derechos, al igual como de los ciudadanos que pertenecen a esta misma categoría en lo largo y ancho de nuestro país. Como se advierte, se trata de órganos legislados que se pretenden introducir a las prácticas consuetudinarias de esos pueblos y barrios originarios, es decir, a partir de nuevas figuras de participación, a partir de normas creadas con el propósito de implementar ejercicios de democracia directa. Y eso es correcto, y eso en cualquier democracia abona, pero por supuesto uno de los deberes que tiene este tribunal es cómo conciliarlo de tal suerte que todos puedan tener, todos los derechos de los distintos grupos puedan tener eficacia y sean conciliables. Sobre esto, estimo relevante mencionar que las comisiones de participación comunitaria son figuras de participación ciudadana encargadas de vigilar que las decisiones ciudadanas se ejecuten y solucionar las demandas de los habitantes de sus demarcaciones y proponer programas de desarrollo comunitario, así como cumplir con las tareas que les ha encomendado la Asamblea de Ciudadanos. De esta manera, las funciones de que esas comisiones tienen encomendadas interfieren con las de las autoridades tradicionales, y es ahí donde yo señalo que debemos buscar esa conciliación de intereses, ya que supervisan el desarrollo y ejecución de obras y pueden presentar otros servicios o actividades conforme lo acuerde la Asamblea Ciudadana, por lo que su margen de actuación es amplio al interior de la comunidad.
En ese sentido, como se puede apreciar, las comisiones de participación comunitaria constituyen una figura de participación que puede afectar las funciones de las autoridades tradicionales, afectando el derecho de autodeterminación y autogobierno que la Constitución avala. Y en ese sentido, considero que para su debida adopción, es decir, en el derecho consuetudinario, es indispensable que antes de que se pretenda imponer esas medidas, se deba consultar a los ciudadanos de esas comunidades, tal como la Sala Ciudad de México lo ha propuesto, en un plazo de 90 días a efectos de recabar su opinión y diseñar los mecanismos y procedimientos que se ajusten a sus esquemas tradicionales de participación y toma de decisiones. De esta forma, contrario a lo que se señala en el proyecto, el hecho de que ya se hayan realizado diversos actos relativos a un procedimiento electivo o a la toma de alguna decisión no puede, a mi modo de ver, considerarse que subsana la omisión de realizar la consulta previa que ha mandatado la autoridad responsable. Ello es así en virtud de que, a pesar de lo avanzado del proceso electoral, esta sala ha ordenado posponer la celebración de las elecciones constitucionales a fin de que se realice una consulta previa. Tal es el caso, por ejemplo, en municipios como ya señalaba la magistrada Soto, Cherán, en casos Michoacán, en el que los ciudadanos solicitaban cambiar el régimen de partidos políticos por el de un sistema normativo interno acorde con sus prácticas y tradiciones. Así, comparto lo resuelto por la Sala Ciudad de México en el sentido de que se suspenda la celebración del procedimiento de participación ciudadano previsto para este domingo, a efectos de que se consulte a todos los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, y una vez hecho esto, tomando en consideración los esquemas tradicionales de participación ciudadana de cada comunidad, se realice el ejercicio de democracia directa correspondiente, insisto, conciliando los intereses de estos 48 representantes originarios y, por supuesto, teniendo previsto que el próximo año habrá renovación de dichas autoridades de los grupos y originarios de esta Ciudad de México. Por tal motivo, desde mi óptica, modificar la convocatoria y aplazar la celebración del ejercicio de participación ciudadana no representa la inaplicación de alguna norma, ni tampoco la privación de algún derecho de los ciudadanos que residen en estas demarcaciones, porque simplemente, ya lo decía el magistrado de la Mata, es posponer para tener mucho mayores elementos que den certeza en torno a los grupos vulnerables, ya que solamente implica posponer su realización para consultarlos sobre las formas en las que consideran óptimos se lleven a cabo dichos ejercicios participativos a fin de hacerlos compatibles con un esquema de atribuciones de autoridades consuetudinarias y, obviamente, tomando en cuenta sus procedimientos en la toma de decisiones que afectan a dichas comunidades. De esta manera, no implementar la consulta a los pueblos y barrios originarios, como lo ha mandatado la Sala Ciudad de México, efectivamente implicaría violar el principio de no regresión previsto en el artículo 1 constitucional, además de que les impide el ejercicio de sus derechos a la libertad de determinación y asociación previstos en el artículo 2 de nuestra Carta Magna. Finalmente, quiero señalar que el hecho de que la responsable haya referido entre sus razonamientos y fundamentos la Ley de Derechos de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas residentes en la Ciudad de México, que no estaba vigente al momento en que se expidió la convocatoria, publicada el 20 de diciembre de 2019, tampoco podría justificar que se omita realizar una consulta previa cuando los actos de la autoridad pueden incidir en el ejercicio de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, ni tampoco actualizar por sí misma una violación al principio de certeza.
En ese sentido, la Sala Ciudad de México virtió razonamientos dirigidos a aplicar los derechos constitucionalmente reconocidos a los pueblos y barrios originarios de esta ciudad, y en ese sentido tuteló los artículos 1 y 2 de nuestra Carta Magna, con lo cual ha sido sustentado en diversas precedentes por esta Sala Superior, y es mi convicción que se siga actuando de la misma manera. Y básicamente con esto concluiría señalando que es importante, desde mi punto de vista, que prevalezcan las autoridades tradicionales y, por supuesto, que se ejerza, sin que ello impida que se ejerza el principio de participación ciudadana en aquellos otros espacios de la ciudad en los cuales no exista esa pugna entre derechos con los derechos originarios de los habitantes de la Ciudad de México. Eso sería cuanto, maestra presidente. Muchas gracias.